Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Java. Llegó el momento de ver las promesas. ¿Y qué son las promesas? Las promesas es una forma de resolver uno de estos problemas que yo planteé en videos anteriores, que es cuando nosotros delegamos, ¿sí? Delegamos una tarea que puede demorar tiempo de delegarle a un tercero, digamos, que no nos moleste a nosotros ni nos imposibilite seguir el flujo del programa, que se quede como escuchando qué es lo que pasa con eso que le delegamos. ¿Sí? Es como decirle a una persona, decirle, che, mira, posiblemente venga Juan dentro de un rato, quédate atento en la puerta. ¿Sí? Y nosotros seguir con nuestra vida y saber que creamos una promesa, esa promesa es Juan, que está ahí atento a qué es lo que pasa con la puerta. Si la golpean, si no la golpean, si viene Juan, si no viene Juan, si en vez de Juan viene Pedro, si no viene nadie. ¿Sí? Eso es una promesa. Eso es un objeto que se va a encargar de monitorear qué es lo que sucede con la tarea que nosotros le encomendamos. Entonces, básicamente, creamos una constante, ¿sí? Que le ponemos un nombre, vamos a ponerle primer promesa. Esto es un objeto, y como es un objeto, tenemos que crear entonces con new promise, ¿sí? Y este objeto espera que nosotros le pasemos aquí un callback, una función callback, y aquí adentro espera dos parámetros, result y reject. Esto es como lo van a ver. Fíjense que acá mismo les dice, el ejecutor espera result, ¿sí? And reject, ¿ok? Esto es básicamente la respuesta por sí y la respuesta por no, o verdadero y falso. Si se resolvió el problema o no se resolvió el problema. Y las promesas tienen tres estados. ¿Cuáles son los tres estados? El primer estado es pendiente. O sea, el estado pendiente significaría que mandamos a Juan a la puerta con una tarea y él está esperando que suceda algo. Todavía no sucedió nada, entonces está pendiente, no hay una respuesta. O sea, ni vino Pedro ni no vino Pedro, o sea, o no va a venir Pedro. No hay una respuesta ni por positivo ni por negativo, está esperando. ¿Sí? Ese es digamos, el primer estado. El segundo estado es, bueno, si se resolvió el problema, ese sería el segundo estado, y el tercer estado es el problema no se resolvió o hubo un problema. No va a venir nadie, nadie va a golpear la puerta, llamó Pedro y dijo que no va a venir, ¿ok? Entonces eso sería reject. Así que esto en realidad vendría a ser como les digo yo, como una persona a la cual nosotros encomendamos que se encargue de fijarse qué es lo que sucede y estas variables que tenemos acá se van a completar o van a tomar un estado en base a la respuesta, si fue afirmativa o fue negativa. Si yo aquí vengo y pongo primer promesa, vamos a ver que lo que tengo acá como respuesta de la primera promesa es que está en el estado de esta primera promesa es pendiente. Pero si yo entonces acá pongo resolve, va a cambiar el estado de la promesa, ¿sí? Vamos a poner acá entonces primer promesa y me dice full file, ¿sí? Y me dice undefined, ¿ok? Pero si en vez de poner resolve yo acá pongo reject, entonces es que no obtuvo una respuesta o la respuesta fue negativa, ¿sí? Y acá cambia, tengo que el estado de esta promesa es un error, o sea que no hubo resultado o el resultado fue negativo, ¿ok? Y yo no estoy manejando este error. Esta promesa, entonces, como dijimos, según el caso, cuando nosotros la usemos haciendo una petición a un servidor o algo, se va a encargar entonces como un tercero, el navegador se va a encargar como si fuera un tercero, le vamos a delegar una tarea y se va a encargar de fijarse cómo se resuelve el problema, si el problema se resuelve satisfactoriamente o negativamente.
y la promesa entonces tiene tres estados. Tiene el estado dependiente, tiene el estado de que se resolvió, o sea que fue positivo, y tiene el estado de que fue rechazado. Pero en este caso, para no hacer una petición a un servidor, podríamos simular un problema. Entonces podríamos poner, por ejemplo, una constante con un número que sea igual al objeto mat, punto random, por ejemplo, para tener un número aleatorio, ¿sí? Y para ver este número vamos a hacer un console log y que nos muestre el número. Y después podríamos entonces hacer un if y decir de que si el número es menor a 0.5, o vamos a poner el 0.5, entonces que nos haga un return de resolve y que vamos a ponerle que true. O sea, si fuera menor a 0.5 nos va a regresar un true. Y en caso contrario nos va a regresar un reject con false. Y ahora para verlo en la consola vamos a hacer un console log de primer. Entonces, cuando el número sea mayor nos va a regresar falso. Y un error, ¿no? Vamos a verlo aquí. Si el número es mayor, entonces falso. Cuando el número sea menor, nos va a dar true, ¿sí? Cuando el número es menor, entonces nos va a dar true. Esto es básicamente lo que está haciendo la promesa. Estamos simulando acá, por ejemplo, que estamos haciendo una consulta al servidor y si el servidor nos responde algo, ¿sí? Esta promesa se va a quedar escuchando y cuando nos responda algo, le vamos a colocar nosotros, por ejemplo, qué mensaje nos tiene que dar si obtuvimos la respuesta. Y si no obtuvimos la respuesta, entonces vamos a tener otro mensaje. Esto es básicamente entonces lo que está haciendo la promesa. Pero nosotros no la usamos como la estamos poniendo acá. La forma correcta de usarla o la forma en que ustedes la van a ver normalmente es de esta forma. Entonces vamos a quitar acá el true y vamos a quitar acá el false. Esto lo voy a quitar y lo que vamos a hacer es recepcionar con un then, ¿sí? Acá then, pasamos los paréntesis, acá pasamos una función flecha y vamos a poner un console log aquí que diga entonces aquí el true. O sea, cuando el mensaje sea positivo, lo vamos a manejar, cuando el mensaje sea un resolve, o sea que hubo una respuesta, vamos a sacar por consola un true. O sea, cuando el número sea menor a 0.5, vamos a tener un true. Este es el mensaje que estamos manejando con el then. Y si nosotros quisiéramos hacer lo mismo, podríamos hacer lo mismo con el catch, ¿sí? Acá, para capturar entonces el error, podríamos hacer con el catch y poner acá false. ¿Sí? Entonces, cuando sea por negativo, o sea, el número sea mayor a 0.5, vamos a tener un mensaje de falso y después vamos a tener entonces el error. Esto también lo pueden ver así. Esto que vimos puede parecerles quizás en este momento algo no muy útil, pero básicamente lo que hicimos fue crear un nuevo objeto, esta nueva promesa. Esto es un objeto, new promise, es un objeto que se los asignamos a primer promesa. Primer promesa ahora es un objeto que cuenta, ¿sí?, con dos funciones que no implementamos nosotros, o sea que están implementadas, que nosotros podemos utilizar, que se van a encargar de monitorear qué es lo que sucede con el código o qué es lo que tiene que pasar cuando la respuesta a nuestro problema fue positiva o fue negativa. Asimismo, a la hora de utilizar el objeto, ¿sí?, a la hora de usar este objeto, estamos utilizando dos métodos del objeto que incorpora el objeto, como then y catch. Then para entonces capturar la respuesta
por el lado de Resolve, la respuesta positiva, ¿sí? La respuesta por el lado de Resolve, y Catch, la respuesta por el lado negativo. Y esto es, creo yo, lo más importante, lo que tenemos que entender de las promesas en una primera instancia. Si les gustó este video, por favor me dejan un like, comentario, dudas o preguntas bajo el video. Si no se han suscrito, por favor háganlo ahora, suscríbanse y los veo la semana que viene con un nuevo video. Chau, chau.